Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos sobre la anatomía de los músculos del dorso. Los músculos del dorso se van a encontrar en la región posterior del tronco, de allí su nombre, y van a estar encargados de movilizar a la columna vertebral. De tal manera van a posibilitar los movimientos de extensión, que aquí están señalados con la flecha en color azul, y aseguran también los movimientos de lateroflexión o inclinación lateral y los movimientos rotatorios. De esa manera, los músculos del dorso estarán encargados de la movilidad global del raquis y a su vez también se encargan en la región torácica de la movilidad de las articulaciones anexas entre la columna vertebral y las costillas. En la tercera semana del desarrollo embrionario se forma lo que se llama disco embrionario trilaminar, que está constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De el mesodermo se origina lo que se llaman somitas, y estos somitas tienen una relación intrínseca con la notocorda, y los somitas darán origen a lo que se llama esclerotoma y dermatoma. El esclerotoma se encuentra bien en relación hacia medial con la notocorda o tubo neural y va a dar origen a las costillas y a las vértebras, mientras que el dermatoma da origen a la piel que se encuentra cubriendo la región del dorso. Ahora bien, en el segmento medio entre el esclerotoma y el dermatoma se originan lo que se llaman miotomas, y esos miotomas se dividen en dos segmentos. El miotoma que se encuentra hacia el dorso será denominado episomítico, ya que se encuentra por encima del somita, y esos músculos que deriven de esta porción episomítica del miotoma son aquellos que estarán inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. En la clasificación que se utiliza actualmente, a estos músculos se les llaman músculos intrínsecos propios o autóctonos del dorso, mientras que en la porción más ventral del somita encontramos lo que se llama hiposomitas o los músculos que derivan de los hipómeros, y estos músculos van a estar inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales que generalmente forman plexos, como por ejemplo pudiese ser el plexo cervical o el plexo braquial. Aquí tenemos el esquema que nos está mostrando cómo se divide el somita en un esclerotoma y dermatoma, y en la porción central entre el esclerotoma y el dermatoma el miotoma, que como ya mencionamos se divide en una porción episomítica y una porción hiposomítica. Aquí vemos exactamente lo mismo. Vemos aquí la formación de los somitas en relación al tubo neural, y esos somitas luego se dividirán en el esclerotoma, miotoma o dermatoma correspondientemente. Ahora bien, vamos a hablar de la clasificación que se utiliza para describir a estos músculos del dorso, y en principio la clasificación que vamos a desarrollar se corresponde con la clasificación actual utilizada en los libros más actuales de anatomía, en donde encontramos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos del dorso. Los músculos intrínsecos del dorso, autóctonos o propios, son aquellos que derivan de los epímeros, es decir, de la porción episomítica del miotoma. Se encuentran bien anexos a la columna vertebral, es decir, que van a movilizar mediante su contracción a la columna vertebral y se encuentran inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. Estos se pueden dividir en tres planos, de acuerdo a su noción de superficialidad y profundidad y de acuerdo a sus relaciones con las hojas de la fascia torocolumbar. Encontramos primero un plano superficial, en donde encontraríamos a los músculos esplenios, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, músculos esplenios que se denominan así ya que se asemejan a una especie de vendaje alrededor de la cabeza y del cuello. Forman una especie de vendaje alrededor de la cabeza y del cuello. Esplenio etimológicamente significa eso. Luego el plano medio está constituido por el músculo erector de la columna, antiguamente llamado músculo de la masa común lumbar, y el plano profundo está constituido por músculos profundos, en donde encontraremos a los músculos transverso espinoso, elevador de las costillas, interespinoso, intertransverso, rotadores cortos, rotadores largos, músculos multífidos, semiespinoso, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los músculos extrínsecos, vamos a encontrar a músculos que se encuentran anexos tanto a la columna vertebral como al miembro superior. Y estos músculos derivan ya de la porción hiposomítica del miotoma. Están también anexos al miembro superior y en este caso se encuentran inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales. Aquí encontramos 7 músculos que son los que se visualizan allí en la diapositiva: el trapecio, el romboides menor, el romboides mayor, el serrato posterior superior e inferior, el elevador de la escápula, que antiguamente era llamado angular del omóplato, y el dorsal ancho. Ahora bien, también existe otra clasificación que es de acuerdo a su profundidad o superficialidad, y esta clasificación es empleada por otro tipo de bibliografías, quizá algo más clásicas, como pudiese ser el Testila Target, en donde encontramos en principio un plano superficial que está ocupado por dos músculos, el trapecio y el dorsal ancho.
Luego tenemos un plano que se llama plano del romboides y del elevador de la escápula, en donde encontramos a esos tres músculos, y así también se suman los músculos esplenios en este plano. Luego el tercer plano ocupado por los músculos serratos posteriores, antiguamente llamados serratos menores, el posterior superior y el posterior inferior, y por último el plano profundo que está ocupado por el músculo erector de la columna y luego los músculos profundos al erector de la columna, que serán el transverso espinoso, el interespinoso, los elevadores de las costillas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay así otra clasificación de los músculos del dorso, y esta clasificación de los músculos del dorso fue realizada por el doctor Eugenio Gali, anatomista y médico argentino. De esta manera se clasifican músculos medianos y paramedianos de acuerdo a su localización respecto al eje longitudinal. Aquellos que se encuentran en el eje longitudinal serán los músculos medianos. Esos músculos medianos tienen disposición longitudinal, claramente, a comparación de los músculos paramedianos que tienen disposición oblicua, es decir, los músculos medianos tienen disposición longitudinal, los músculos paramedianos disposición oblicua. Ahora, dentro de estos músculos que tienen disposición oblicua, podremos encontrar músculos convergentes o músculos divergentes. Y esto tiene que ver con sus sitios de origen e inserción. Si se originan de un segmento ancho, de puntos óseos separados entre sí, pero se insertan en un punto óseo común, los músculos serán convergentes. Mientras que si sucede lo inverso, si se originan desde un punto común y se insertan en puntos divergentes, en puntos separados entre sí, óseos claramente, serán clasificados como divergentes. Dentro de los músculos longitudinales podemos encontrar a los interespinosos e intertransversos. Los interespinosos son extensores puros, solamente llevan a cabo esa función, mientras que los intertransversos llevan a cabo un movimiento que es de lateralidad o lateroflexión, inclinación lateral de la columna vertebral, del tronco. Mientras que los músculos oblicuos se dividen en convergentes y divergentes. Los convergentes son los transverso espinosos, que se originan desde una apófisis transversa y se dirigen a una apófisis espinosa suprayacente. De acuerdo a ello, estos músculos llevan a cabo un movimiento que es la rotación contralateral o heterolateral, es decir, se contrae el transverso espinoso del lado derecho y el cuerpo, el tronco, rota hacia el lado izquierdo, mientras que los divergentes son los espinotransversos, aquellos que se originan de una apófisis espinosa y se dirigen a una apófisis transversa suprayacente, y estos llevan a cabo el movimiento de rotación homolateral, es decir, del mismo lado. Si se contrae el espino transverso del lado derecho, se rota hacia el lado derecho. Aquí la clasificación de Eugenio Gali con la representación esquemática de cada uno de estos grupos musculares. Aquí un músculo que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Este músculo será llamado interespinoso, antiguamente también se podía llamar espino espinoso, pero este músculo, fíjense que va desde un nivel vertebral al nivel vertebral inmediatamente superior, contiguo, con lo cual a este músculo se lo clasifica como un músculo interespinoso corto porque está inmediatamente dirigido hacia un nivel vertebral superior, o sea, saltea un nivel vertebral. Estos músculos interespinosos cortos realizan la extensión, pero de un pequeño segmento óseo, con lo cual tienen poca amplitud de movimiento. El siguiente músculo que se describe, referenciado con el número 2, es el interespinoso largo. Y fíjense que este interespinoso largo ya se saltea, en este caso, dos niveles vertebrales. Claramente por eso es largo. Y la diferencia con el corto es que produce un desplazamiento óseo mayor, ¿no? Una amplitud de movimiento mayor. Luego se describen los músculos intertransversos, ¿sí? Estos músculos intertransversos encargados de la inclinación lateral, de la lateralidad, también se clasifican en cortos o largos de acuerdo a sus inserciones. Si se saltean un nivel vertebral y pasan al siguiente nivel vertebral, serán largos. Ahora bien, estos músculos son medianos, pero tenemos así también músculos paramedianos. Y estos músculos paramedianos de disposición oblicua son los transversos espinosos o los espinos transversos. Con el número 5 hemos referenciado aquí al músculo transverso espinoso corto, al igual que la lógica de clasificación de el interespinoso corto, ¿no? Este va desde una apófisis transversa inferior a la apófisis espinosa que se encuentra ubicada en la vértebra inmediatamente superior. Por eso es corto. Este músculo se encarga de una rotación que es de tipo contralateral. Mientras que tenemos aquí a el músculo, el número 6 transverso espinoso largo, que no va a la espinosa que se encuentra inmediatamente por encima, sino que va a la espinosa que se encuentra inmediatamente dos niveles por encima, ¿no? Se saltea dos niveles vertebrales. Con el número 7 ahora encontramos a un músculo que es divergente.
En vez de ser convergente como el transverso espinoso, es un músculo divergente. Y este músculo divergente es el músculo espino transverso. En este caso, el espino transverso corto. Pero vemos con el número 8 al espino transverso largo, que sigue la misma lógica, ¿no? O sea, va desde una apófisis espinosa a la apófisis transversa que se encuentra 2 niveles por encima, ¿no? Se saltea el nivel vertebral de la vértebra que se encuentra por encima, inmediatamente por encima. Ahora bien, vamos a describir entonces al primer plano, al plano más superficial de los músculos del dorso, que está ocupado por el músculo trapecio y el dorsal ancho. El músculo trapecio es un músculo par plano que tiene numerosas inserciones. La inserción superior del músculo trapecio se efectúa sobre el hueso occipital, en la línea nucal superior, algunas veces sobre la suprema, en la protuberancia occipital externa y en la cresta occipital externa. Luego se inserta sobre las apófisis espinosas cervicales y se proyecta en sentido lateral para llegar al tercio lateral del acromion y de la cara superior de la clavícula. Se proyecta nuevamente hacia medial, insertándose sobre el borde superior de la espina de la escápula, y luego se dirige hacia la apófisis espinosa de la duodécima vértebra torácica. Este músculo tiene tres porciones. Una porción superior con fibras de disposición descendente, con lo cual se le llama porción descendente del trapecio, una porción media con fibras de disposición transversa y una porción inferior con fibras de disposición ascendente, con lo cual a esto se lo denomina como porción ascendente del trapecio. Este músculo trapecio está inervado por el nervio craneal número 11, el nervio accesorio antiguamente llamado espinal. La función de este músculo es ascender el muñón del hombro, acercar la escápula hacia la línea media, es decir, hacer una aducción de la escápula, y por último hacer un movimiento a través de su porción ascendente que se llama campaneo interno o báscula interna. Ahora bien, en este mismo plano encontramos al músculo dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho tiene numerosos sitios de inserción distal o numerosos orígenes. Se inserta sobre la fascia toracolumbar, en realidad sobre la aponeurosis toracolumbar, sobre el labio lateral de la cresta ilíaca, sobre la cara posterior del sacro, sobre el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroilíaco posterior, y desde allí se proyecta hacia el labio medial de la corredera bicipital. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tóraco-dorsal, que es un ramo del plexo braquial, y tiene tres funciones anexas al complejo articular del hombro. La primera de ellas es extensión del hombro, luego lleva a cabo el movimiento de aducción y el movimiento de rotación medial del hombro. Si visualizamos esta ilustración, podemos encontrar que entre el trapecio, el dorsal ancho y el borde medial de la escápula se forma un triángulo. Y este triángulo recibe el nombre de triángulo de auscultación o triángulo de Mansi-Bacarezza por su epónimo. Este triángulo de auscultación permite, como indica su nombre, auscultar el vértice del lóbulo inferior del pulmón, del mismo lado, ¿no? Del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, de acuerdo a donde estemos ubicados. En este caso concreto es el pulmón izquierdo. Ahora bien, si yo saco trapecio, si disecamos el trapecio y el dorsal ancho, nos encontramos con el siguiente plano, que es el plano de los músculos romboides y del elevador de la escápula. Aquí tenemos a los dos romboides, el romboides menor y el romboides mayor. Este músculo romboides menor va desde las apófisis espinosa de las vértebras C6 a T2 hasta el borde medial de la escápula. Y el romboides mayor va desde las apófisis espinosa de T2 a T5 también hasta el borde medial de la escápula. Estos dos músculos se encuentran inervados por un nervio que se llama nervio dorsal de la escápula y se encargan los dos de llevar a la escápula hacia la línea media, es decir, ejecutar un movimiento de aducción de la escápula. En el mismo plano encontramos al elevador de la escápula, antiguamente llamado angular del omóplato, que se origina de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 a C4, C5, y desde allí llega hacia el ángulo superomedial de la escápula o ángulo superointerno de la escápula. Claramente la función de este músculo es elevar el muñón del hombro, llevar la escápula en sentido superior, y se encuentra este músculo así también inervado por el nervio dorsal de la escápula. Antiguamente ese nervio era el nervio del romboides, nervio de los romboides y del angular del omóplato. En esta ilustración lo que visualizamos es una disección y podemos encontrarnos aquí con la cara profunda del músculo trapecio. Y visualizamos aquí el paso de un ramo profundo de la arteria cervical transversa y el paso de este nervio, que es el nervio accesorio, el nervio craneal número 11. En este plano superficial encontramos allí abajo en sentido caudal, en sentido inferior, un triángulo topográfico. Ese triángulo topográfico se llama triángulo lumbar inferior o antiguamente denominado triángulo de Petit. Este triángulo de Petit está delimitado por
el músculo dorsal ancho hacia medial, el músculo oblicuo externo del abdomen hacia lateral y el borde superior de la cresta ilíaca hacia inferior. Y este triángulo se corresponde con una zona herniógena del dorso, es decir, por aquí se puede producir una hernia lumbar, en este caso una hernia lumbar inferior. Si seguimos quitando planos sucesivos, nos vamos a encontrar ahora, en este caso, con el plano de los serratos posteriores. En este caso vemos al serrato posterior superior y allí el serrato posterior inferior. Los dos músculos serratos tienen una orientación que va desde las apófisis espinosa del segmento correspondiente hacia las costillas. En el caso del serrato posterior superior se origina de las apófisis espinosas de C6, C7, T1 y T2 y se dirige a insertarse al extremo posterior, ángulo posterolateral de las costillas número 2, 3, 4 y 5. Este músculo serrato posterior superior es accesorio de la inspiración, es decir, que eleva las costillas cuando aumenta la demanda ventilatoria. Mientras que el serrato posterior inferior va de las apófisis espinosas de las vértebras T11, T12, L1, L2 hasta las últimas cuatro costillas, es decir, la 9, la 10, la 11 y la 12. Este músculo, a diferencia del serrato posterior superior, es accesorio de la expiración, es decir, que mediante su contracción desciende las costillas y esto permite llevar a cabo el movimiento de expiración. Los dos músculos serratos posteriores, los superiores y los inferiores, es decir, los cuatro en total, se encuentran inervados por los nervios intercostales posteriores. Aquí podemos visualizar una relación anatómica de interés. Vemos la disección de las fibras medias y superiores del trapecio, la disección del romboides menor, la disección del romboides mayor, y aquí nos encontramos con el paso del nervio tóraco-dorsal y en este caso de el paso de un ramo profundo de la arteria cervical transversa. ¿Sí? Estos son los elementos que se encuentran profundos al serrato posterior, profundos al romboides menor y superficiales al serrato posterior superior. Aquí lo que visualizamos en color blanquecino se corresponde con la fascia toracolumbar que está tapizando al músculo erector de la columna, que es lo siguiente que tenemos que describir, al músculo erector de la columna. Este músculo erector de la columna presenta un origen común en sentido inferior, es decir, una inserción distal común. Y esta inserción distal común se corresponde con esta aponeurosis que se visualiza allí, que es la aponeurosis toracolumbar. Esta aponeurosis toracolumbar llega a la cara posterior del sacro, a la cresta ilíaca, ligamento sacrotuberoso y sacroilíaco posterior. Y de allí se proyecta todo este músculo que se visualiza aquí, que es el músculo erector de la columna. El músculo erector de la columna está configurado por tres porciones musculares. La primera se denomina iliocostal, es el músculo iliocostal. Y este músculo iliocostal cuenta con tres porciones. Primero tiene una porción lumbar, que llega hasta las últimas seis costillas. Se inserta sobre el ángulo posterolateral de las últimas seis costillas. Luego una porción torácica que llega al ángulo posterolateral de las primeras seis costillas. Y la última porción cervical, el hilo costal cervical, llega hasta las apófisis transversas de las últimas cuatro vértebras cervicales. La siguiente porción se corresponde con el músculo longísimo. Y este músculo longísimo así también cuenta con tres porciones. Presenta una porción torácica. ¿Sí? Esa porción torácica se dirige hacia las primeras seis costillas. Luego presenta una porción cervical o longísimo del cuello. Este músculo longísimo del cuello se dirige hacia las primeras cuatro vértebras torácicas y a las últimas cuatro vértebras cervicales. Y por último tenemos al músculo longísimo de la cabeza. Este músculo longísimo de la cabeza se dirige hacia la línea nucal superior o bien hacia el espacio que se encuentra dispuesto entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Este músculo longísimo de la cabeza llega hacia esta inserción a nivel de la escama del occipital. Y por último tenemos al músculo espinoso que también cuenta con tres porciones, una porción torácica, una porción del cuello y una porción de la cabeza. El espinoso torácico llega hacia las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas. El espinoso del cuello llega hasta la apófisis espinosa del atlas. Y por último, el espinoso de la cabeza se dirige hacia la escama del occipital, a la línea nucal superior cuando existe. Estos tres cuerpos musculares configuran entonces a este músculo erector de la columna, antiguamente llamado músculo de la masa común lumbar. Aquí podemos distinguir en el cadáver a esas tres porciones de esos tres músculos. En sentido lateral, el músculo iliocostal.
Allí vemos al músculo longísimo. Y por último, aquí con el número 5 nos encontramos con el músculo espinoso. Ahora bien, si disecamos a este músculo erector de la columna, nos encontraremos con músculos profundos. Y aquí vemos a este músculo que es el músculo transverso espinoso. En este caso es el transverso espinoso porque va de la apófisis transversa a la apófisis espinosa superior. Si yo señalo solo este fascículo, es el transverso espinoso corto. Pero si yo señalo este fascículo, se corresponde con el transverso espinoso largo, porque ya se encuentra salteándose varios niveles vertebrales. Aquí el transverso espinoso corto, aquí el transverso espinoso largo. Transverso espinoso corto, transverso espinoso largo. Esta capa superficial que estábamos delimitando recién como transverso espinoso corto y transverso espinoso largo configura un músculo que se llama multífido. Y este músculo multífido se encuentra ocupando un ángulo que se forma entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Ese ángulo que se forma allí recibía el nombre clásico de corredera o gotera, con lo cual a este músculo multífido también se lo puede encontrar descrito como músculo de la corredera o músculo de la gotera. Recuerden que los músculos transverso espinosos se encargan de la rotación, ¿sí? Llevan a cabo un movimiento rotatorio que es contralateral, ¿sí? Y allí tenemos los rotadores cortos y los rotadores largos. Aquí vemos a toda la extensión del músculo multífido, ¿sí? Insertándose allí en la masa común lumbar, en la aponeurosis toracolumbar y llegando hasta el tubérculo posterior del atlas. Y lo que nos encontramos aquí es con un músculo que ocupa también este plano profundo de los músculos del dorso, que se llama músculo semiespinoso. En este caso, el músculo que visualizamos es el semiespinoso de la cabeza que llega hasta la cara posterior de la escama del occipital y este músculo antiguamente era denominado como complexo mayor. Aquí vemos los músculos interespinosos cervicales. En la región cervical, los interespinosos son dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, lo cual tiene que ver con la bituberculación o bifurcación de las apófisis espinosas cervicales. Aquí hay dos apófisis espinosas, una derecha y otra izquierda, dos tubérculos, perdón, en la apófisis espinosa, con lo cual hay dos músculos interespinosos. Aquí vemos a los músculos intertransversos lumbares, que son dos, en este caso también hay un intertransverso lateral y un intertransverso medial. Los intertransversos laterales se encuentran inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales, mientras que los intertransversos mediales se encuentran inervados por los ramos posteriores de los mismos nervios espinales. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en el siguiente vídeo. Saludos.